Lo primero que todos notaron de Evan fue su quietud. El sábado, en la esquina trasera derecha del aula 16Z, donde la luz del sol se filtraba tenuemente a través de paneles de filtración y la fluctuación de la gravedad era ligeramente inferior en 0,03 gramos, siempre elegía el mismo asiento. No el de la ventana. No el más cercano a los puertos de carga o al dispensador de gel. No. Evan se sentaba exactamente a 3 sillas del fondo. Espalda recta, pies apoyados en el suelo, hombros relajados, siempre con las piernas bien separadas, sin encorvarse, sin moverse inquieto. El instructor Centuri, Vélez, comentó una vez que era inusual en un humano. Su especie exhibe una actividad cinética casi constante, incluso en reposo. Lo había comentado en una reunión informativa. Sin embargo, este permanecía inmóvil. Era inquietante. Nadie le hablaba mucho a Evan. En realidad, no. No hablaba a menos que le hablaran. Su rendimiento era impecable, pero nunca alzaba la voz, nunca levantaba la mano. La mayoría asumía que era aburrido o asustado, o tal vez simplemente lento. Y si no quería llamar la atención, lo estaba haciendo de maravilla hasta que empezaron los murmullos. ¿Por qué respira así? Se burló de R.A., una cuadrúpeda del mundo de hielo, Kelvin. Inhala por la nariz, exhala por la boca, lento y torpe, como si durmiera con los ojos abiertos. Porque los humanos son blandos, siseó Pela, cuyo delgado exoesqueleto crujió levemente al reír. Mi hermano dice que tienen huesos que se quiebran como raíces secas. Se parten por la mitad. Se equivocaban. La postura de Evan no era miedo. Era control puro. De vuelta en la tierra, antes de que su familia partiera hacia el sector diplomático de Utren, su padre lo había inscrito en clases de Muay Thai a los 6 años. Para Evan, no se trataba de pelear. Se trataba de equilibrio, de aprender a moverse sin pensar, de no moverse cuando la situación lo requería. Había entrenado hasta que la espinilla chocaba contra el saco sin inmutarse, hasta que su postura se volvió instintiva, hasta que su respiración podía calmar un corazón acelerado por la adrenalina. Nadie allí lo sabía. Nunca los había necesitado. Pero últimamente, las cosas estaban cambiando. La primera vez que sucedió, fue algo menor. Una gota de tinta sintética le cayó en la nuca durante la revisión del laboratorio. Pegajosa, fría, con la intención de asustarlo. Evan se tensó, pero no reaccionó. Lentamente, extendió la mano, la limpió con un paño estéril y siguió escribiendo. La segunda vez, alguien imitó su respiración silenciosa durante un ejercicio grupal, una y otra vez, en voz alta, justo al lado de su oído. D.R.A. sonrió, dando vueltas alrededor del escritorio de Evan, golpeando ocasionalmente la pata de su silla. Él no respondió. Ni siquiera se inmutó. Esto, por supuesto, los envalentonó. La adolescencia alienígena, sin importar el sistema estelar, parecía seguir el mismo patrón: poner a prueba los límites y luego sobrepasarlos. 3 días después, Evan llegó y descubrió que su silla había desaparecido. Sacó otra del almacén y se sentó sin decir palabra. D.R.A. le dio un ligero golpe a la mesa con un coletazo, y sonrió con sorna cuando Evan la ajustó en silencio. Eres como una roca que respira, dijo D.R.A. esa vez, con la voz cargada de desprecio. ¿Acaso todos los humanos se rinden cuando las cosas se ponen difíciles? Eres una decepción incluso para una presa. Pela se había reído. Incluso algunos otros rieron entre dientes. La cosa continuó. Alguien le lanzó un envoltorio arrugado de nutrientes a la cabeza durante la revisión de la hora de la comida. Los dedos de Evan lo atraparon en el aire. No levantó la vista. Lo tiró a la papelera y luego reanudó tranquilamente sus ecuaciones. Ese silencio fue malinterpretado, no como disciplina, no como autocontrol,
sino como permiso. Así que cuando DRA finalmente se puso detrás de él durante la primera sesión de comportamiento diplomático avanzado, y presionó la cabeza de Evan con firmeza, empujándolo hacia el escritorio, riendo suavemente mientras se inclinaba hacia adelante. Nadie lo detuvo. Los ojos de Evan estaban abiertos, no enojados, ni siquiera asustados, simplemente en otra parte. Muy lejos, como si contemplara algo que nadie más podía ver. ¿Qué pasa cuando presionamos? Murmuró DRA. ¿Grita? ¿Sale corriendo? Los hombros de Evan no se alzaron. Sus manos no se cerraron en puños, pero su pulso retumbaba bajo la piel. Bajo toda esa quietud, su corazón se aceleraba como un recuerdo que despertaba. Siempre había habido un límite. Sus entrenadores le advertían: el control es poder. El control lo es todo. Pero cuando DRA se acercó, con la mano aún presionando, y le susurró al oído: los humanos deberían arrodillarse por defecto, algo falló. El agarre se produjo en un instante. El brazo izquierdo de Evan se elevó, deslizándose por el hombro de DRA y rodeando su cuello grueso y musculoso. No se puso de pie. No gritó. Ni siquiera se levantó de su asiento. El giro surgió de las caderas. Un movimiento grabado a fuego en la memoria muscular. Un pivote, un chasquido. Los sonidos, nauseabundos e inconfundibles, resonaron en el aula como un disparo. El cuerpo de Drax se desplomó al instante. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo con un golpe seco que retumbó en la silenciosa sala. Una pierna se movió por reflejo. Luego, silencio. Pela gritó. Uno de los demás salió corriendo hacia la puerta. Evan se quedó paralizado en su asiento, con el pecho agitado y los dedos temblando. No era mi intención, dijo, casi en un susurro. Ni siquiera se había puesto de pie. El instructor Vélez entró 20 segundos después, escaneando la carnicería, procesando la información demasiado rápido, ya llamando por radio a los médicos. Los médicos llegaron rápido, ágiles y eficientes, los gemelos Arbani, con 4 brazos. Estabilizaron a DRA en una camilla portátil con un collarín de suspensión. La tomografía lo confirmó: fractura de la vértebra C2, daño cervical alto. Si sobrevivía, era muy probable que nunca volviera a caminar. La reparación neuronal y la fisiología Kelvin eran notoriamente deficientes más allá de la columna vertebral. Evan permaneció inmóvil mientras lo operaban. No lloró, no protestó. Estaba pálido, no por miedo al castigo, sino por el horror de lo que sus manos habían hecho. Los susurros comenzaron ese mismo día. Ni siquiera se levantó. Movió la mano y la fisiología Kelvin simplemente se desplomó. Dicen que es una especie de arte marcial, una ciencia del mundo de la muerte. La facultad inició una investigación de inmediato. Los protocolos lo exigían. Evan fue escoltado en silencio, sin esposas, al hospital. Ala administrativa. Ningún guardia lo tocó, porque nadie quería comprobar si volvería a reaccionar. El ala administrativa olía a limpiador iónico y a alfombra vieja. Evan estaba sentado frente a un juez tricore que llevaba más de 8 minutos sin pestañear. Un zumbido bajo llenaba el espacio. Parte ventilación, parte ruido ambiental para calmar los nervios. No funcionó con Evan. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Pero el temblor no había cesado. No hablaba a menos que le preguntaran directamente. No sabía cómo explicar que no había sido ira. Ni siquiera había sido consciente. Simplemente algo que surgió cuando la presión fue demasiada. Entró una segunda figura. Humano esta vez. Alto, traje gris, con una placa de datos delgada y demasiados pines en la solapa. Evan Riley, comenzó el hombre con voz cortante. Soy Marcus Leaven, enlace cultural de ERSGov en Utran 4.
Me han asignado para observar y representar sus intereses durante esta revisión. Evan asintió una vez. Sus instructores. Ya se han presentado los informes del incidente. Hay grabaciones de seguridad. Hay testigos. Leaven se ajustó la manga. Lo que necesitamos ahora es contexto. Evan bajó la mirada. No fue mi intención, repitió en voz más baja. Solo intentaba respirar. La voz del tricor cobró vida, transmitida a través de un micrófono de garganta. Estudiante Evan, ¿fue premeditado el uso de la fuerza? No. ¿Tenía la intención de causar una lesión permanente? No quería lastimarlo en absoluto. Hubo una pausa y, sin embargo, la lesión ocurrió. Evan vaciló. Se acercó demasiado. Su mano estaba sobre mí. No. Ni siquiera recuerdo haberlo decidido. Simplemente sucedió. Los ojos del juez brillaron con una tenue estática azul. ¿Tiene entrenamiento formal en combate? Leavone interrumpió antes de que Evan pudiera responder. Está entrenado en Muay Thai, un arte marcial tradicional de tierra. Se hace hincapié en la estructura, el control y la preparación defensiva. Entonces no es un juego de niños. No, dijo Evan en voz baja. Está diseñado para terminar las peleas rápidamente. Una pausa más larga siguió otro, este más pesado. Las tabletas de datos parpadeaban con actualizaciones silenciosas. Al menos otros 2 administradores observaban remotamente. Sus entradas aparecían en la pantalla táctil de la muñeca del Tri-Record. Continuaremos la revisión. No estás arrestado, estudiante Evan, pero debes permanecer en la zona restringida hasta nuevo aviso. Evan asintió de nuevo. Sin resistencia, solo esa misma quietud cansada. Al día siguiente, la historia se había transformado en algo distinto. Los susurros se extendían por los pasillos como gas. Cada estudiante tenía su versión. Dicen que sabía exactamente dónde golpear. Con precisión milimétrica. No, ni siquiera fue un golpe. Fue algo relacionado con algún órgano interno. Los humanos tocan un punto y ¡pum! Mi primo dice que la gravedad de la Tierra hace que sus huesos sean como acero. Entrenan rompiéndose y sanando más fuertes. Evan caminó hacia la cafetería escoltado. No eran guardias, solo 2 drones silenciosos a sus lados, con luces azules que brillaban suavemente. Lo odiaba. La atención, las escaleras. No había comido mucho. Todo le sabía a pasta ahora. El primer verdadero las consecuencias llegaron al mediodía. Un mensaje de la enfermería. DRA está estable, inconsciente. Le han implantado un andamiaje neural. La función espinal es incierta. Se estima una recuperación larga. Un médico humano había ayudado. Neurólogos que vinieron del sector de la Embajada del Gobierno de la Tierra. Le dijeron a Evan que DRA podría sobrevivir, pero que si volvía a caminar, sería con asistencia mecánica y años de rehabilitación muscular. El daño a las vértebras cervicales había comprimido haces nerviosos clave. La biología Kelvin carecía de propiedades regenerativas en sus troncos centrales. La cirugía podría estabilizar, pero no restaurar. La culpa se instaló como una piedra en su pecho. Evan se encontró repasando los bucles de entrenamiento en su memoria. El olor a sudor y colchonetas de vinilo. La voz de su entrenador, paciente pero firme. Los agarres para controlar, no para forzar. Pero si giras las caderas, si rotas un poco más, él no había rotado un poco más. Había rotado a la perfección. Y eso era lo que lo aterrorizaba. Esa noche, su habitación recibió una visita. Pela, sola. Estaba de pie justo afuera. La puerta, sus garras golpeando el marco, las alas pegadas al tórax en un gesto que denotaba incertidumbre entre los de su especie. No debería estar aquí, dijo.
Pero necesitaba verte. Evan levantó la vista de su escritorio. No había encendido la luz. El brillo de su tableta iluminaba su rostro a contraluz, proyectando sombras bajo sus ojos. No quería lastimarlo, repitió. La voz de Pela era tensa. Le rompiste la columna de un solo golpe. Lo sé. Ella vaciló. ¿Eso es lo que hacen los humanos? Esperar y luego destruir. No, se le hizo un nudo en la garganta. Yo no soy así. Solo quería que parara. Pela no entró. No ofreció consuelo, pero tampoco se burló. Pensé que eras débil, admitió. Todo ese silencio, toda esa mirada baja. Soy débil, dijo Evan en voz baja. Si fuera fuerte, no habría dejado que llegara tan lejos. Ella parpadeó lentamente. Así no funciona la fuerza para mi gente. Es para mío. Se fue sin decir una palabra más. Pasaron 3 días. Evan permaneció confinado en el recinto académico. Se le permitía asistir a las sesiones, pero no a los laboratorios grupales. Tenía que comer aparte. No estaba suspendido, no oficialmente, pero nadie sabía cómo definir su situación. Durante ese tiempo, vio menos rostros, escuchó menos susurros, pero el silencio no era consuelo. Era aislamiento. Una semana después, lo llamaron de vuelta a la sala de revisión. Leabone ya estaba allí. El juez Tricor había sido reemplazado por un árbitro Laurani. 4 ojos, caparazón liso, un aura de tensión como una cuerda vibrante. Evan Riley, dijo, su revisión ha concluido. Se preparó. La respuesta fue desproporcionada, pero iniciada bajo una provocación extrema. La Academia reconoce que los marcos disciplinarios no abordaron adecuadamente la agresión entre especies en entornos compartidos. Su entrenamiento se considera controlado, no combativo por diseño. Un fugaz alivio lo invadió, luego se detuvo. Sin embargo, sus acciones resultaron en una lesión que le cambiará la vida. Por lo tanto, permanecerá bajo libertad condicional conductual por el resto del año. Del ciclo. Los viajes fuera del planeta están restringidos. No se permite ningún tipo de contacto físico, incluido el entrenamiento, en las instalaciones de la Academia. Evan. Tragó saliva. ¿Y DRA? El árbitro vaciló. Sigue paralizado de la parte superior del tórax hacia abajo. No esperan una recuperación completa. Será trasladado a un centro de rehabilitación de larga duración en su planeta natal. Evan asintió lentamente. ¿Puedo escribirle? No se ha solicitado contacto. Esa noche, Evan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio. Sin colchonetas de entrenamiento, sin guantes, solo respirando. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Se presionó una mano contra la espinilla, una tenue cicatriz bajo la piel de un antiguo ejercicio de fortalecimiento óseo, e intentó recordar por qué había empezado a entrenar. Disciplina, control, concentración. No violencia, jamás violencia. La leyenda superaría la verdad en semanas. El humano silencioso que destrozó la columna vertebral de un Kelvin sin levantarse. Un depredador disfrazado, un arma silenciosa, un asesino de voz suave. Pero el verdadero Evan se sentaba en silencio en clase, siempre en el mismo asiento. 3 desde el final, espalda recta, pies planos, manos aún temblando levemente. El tiempo transcurría de forma extraña tras el incidente. Ni rápido, ni lento, simplemente desconectado, como ver los días fundirse unos con otros a través de un cristal. El mundo de Evans se redujo. Sin acceso al gimnasio, sin rutinas de entrenamiento. Los módulos recreativos de la academia, incluso los neutrales, como los rompecabezas cinéticos o la natación en aguas poco profundas, estaban temporalmente fuera de su alcance.
Se le permitía asistir a las clases, pero debía entrar aparte, sentarse en un puesto de trabajo recién asignado cerca de la salida de emergencia y salir antes que los demás. Algunos instructores intentaban ser amables, asintiendo levemente o fingiendo cortésmente que nada había pasado. Otros mantenían las distancias. Podías sentir el cambio, las miradas lo seguían con una intensidad distinta, las conversaciones se interrumpían a su paso. Pero no era odio. Ya no. Era miedo. Y eso podría haber sido peor. Los susurros lo seguían como una segunda sombra. Oí que derribó a un Brintari de un solo golpe durante el entrenamiento en la tierra. Dicen que ni siquiera necesita moverse. Puede esperar hasta. Te acercas demasiado y entonces. ¡Zas! Un grupo afirmaba que era un agente durmiente del gobierno terrestre, aquí para evaluar las debilidades alienígenas. Otro insistía en que su familia había formado parte de un culto a la muerte que criaba niños como armas vivientes. Nadie le preguntó a Evan. Nadie quería la versión real, excepto una persona. Se llamaba Sira, una Kalari de 2 corazones, de carácter apacible, con finas escamas iridiscentes y una voz como el viento y las hojas. Se acercó después de una clase de hidroponía, sin acercarse demasiado, sin amenazar, pero con una clara intención. Siempre había sido una de las más calladas. Sin risitas, sin burlas, simplemente observadora. Leí el informe, dijo, manteniéndose a una distancia prudente. Dijeron que tu reacción fue instintiva. Evan hizo una pausa, sin saber si era una trampa. No fue a propósito, dijo. No pensé, solo reaccioné. Eso es lo que les asusta, respondió ella. Que no necesitaras pensar. Él bajó la mirada. A mí también me asusta. Ella ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿para qué aprender algo así sí? ¿Esto? La pregunta le quedó grabada. Pensó en el viejo estudio de la tierra. Suelos de madera, pósteres descoloridos de campeones retirados hacía tiempo, el fuerte olor a aceite de Linaman. Su primer entrenador, Danvers, le había explicado el propósito del clinch. No es solo para golpear. Es para controlar, para respirar en medio del caos. No lo aprendí para lastimar a la gente, dijo Evan. Lo aprendí para saber que podía defenderme y luego elegir no hacerlo. Señor, ¿y sin embargo lo hizo? Esperé demasiado, dijo, intentando pasar desapercibido. Pensé que si no respondía, pararían. No lo hicieron. No. Ella se sentó a su lado, con cuidado de no rozarle el brazo. No volverán a hacerlo. El jefe médico de la academia, un corpulento sarnik de 9 ojos y doctor en atención de traumas interespecies, citó a Evan una semana después. El doctor Beltrín esperaba en la sala de observación neutral de la enfermería, con las manos entrelazadas. Evan estaba sentado enfrente, con la espalda rígida. Quería que lo oyeras de primera mano. Yo, dijo Beltrán. DRA será trasladado a casa mañana. Evan asintió lentamente. Su columna vertebral se había estabilizado. No había traumatismo craneoencefálico, pero las señales neurológicas por debajo de la vértebra torácica superior no regresaban. Estaba vivo, pero no recuperaría la movilidad. No de forma natural. ¿Están enfadados?, preguntó Evan con voz seca. Los Kelbón son orgullosos, dijo Beltrán. Pero entienden la causa y el efecto. Los padres de DRA fueron informados del contexto del incidente. No han solicitado acciones legales, pero no te voy a mentir. Consideran la lesión de su hijo una profunda vergüenza cultural. Lo ven como si estuviera roto. Evan sintió náuseas. No era venganza. No era nada personal. Lo sé, dijo el doctor con suavidad.
Pero nuestras intenciones no siempre determinan los resultados. Las acciones sí. Levantó una proyección hueca de la columna vertebral de DRA, superpuesta con soportes de reparación y un mapeo nervioso. Un grupo brillante marcaba el daño. Parecía pequeño. De C2 a C4, explicó Beltrán. Una torsión en el ángulo incorrecto. Los cuellos humanos pueden sufrir lo mismo. De hecho, lo tuyo habría sido peor sin la musculatura de los hombros que has desarrollado. No quise girar tanto. Entrenaste toda tu vida para que tu cuerpo respondiera instantáneamente bajo presión. Eso fue lo que pasó. La imagen permaneció entre ellos. Entonces Belrin suspiró y apagó el televisor. No eres un monstruo, Evan. Pero los monstruos no siempre saben que lo son hasta que alguien más se lo dice. Esa noche, Evan no durmió. Intentó disculparse, redactó mensajes, los borró, grabó hoyobos, y también los borró. ¿Qué podía decir? Siento haberte roto la columna vertebral por accidente. En cambio, comenzó a escribir cartas que nunca envió. No solo a DRA, sino también a su antiguo entrenador, a su padre, a sí mismo, tratando de explicar lo que se sentía ser tanto el arma como la herida, escribió. No estaba enojado. Eso es lo que más me asusta. Ni siquiera pensaba en lastimarlo. Solo quería quitarme la presión de la cabeza. Quería aire. Pero lo giré como me enseñaron. Y ahora alguien no puede. Vuelvo a caminar. Y piensan que soy peligroso porque lo soy. No siempre, pero lo suficiente. Y no sé qué hacer con eso. Y, por último, antes me encantaba la quietud, ese momento entre la respiración y el movimiento. Ahora lo odio porque es el espacio donde algo terrible está a punto de suceder. A principios del nuevo mes, a Evan le permitieron regresar al comedor general con condiciones. Entró al final de la fila, tomó su bandeja. Sábado en una mesa apartada. Para su sorpresa, alguien se le unió. No era Sir, no era Pela, sino un corpulento Brintari con ojos hundidos y módulos traductores implantados a lo largo de la mandíbula. Tú fuiste quien rompió el Kelvin, dijo el alienígena. Evan no respondió. No me gusta el acoso, continuó el Brintari. Pero entiendo por qué te eligieron. Pequeño, callado. Parecía fácil. Hizo una pausa. No eres fácil. Evan levantó la vista, cauteloso. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Cass. Cass lo estudió por un momento. Solía pensar que los humanos eran frágiles. En cierto modo, aún lo son, pero ahora creo que son compactos como armas de mano. Evan no sonrió. Cass se inclinó hacia él. No estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí para preguntarte si quieres entrenar. ¿Entrenar? Tú tienes problemas de control. Yo tengo problemas de fuerza. Quizás nos anulemos mutuamente. Evan parpadeó. No podemos entrenar juntos. Cass se encogió de hombros. No oficialmente, pero siempre está la clase conjunta de bioinformática. Evan dudó, luego asintió. No desapareció de nuevo. No del todo. La academia lo mantuvo en libertad condicional, bajo estricta supervisión y con terapia semanal. Pero regresó a clase, regresó al aprendizaje. El profesor empezó a sentarse con él más a menudo. Cass se convirtió en una sombra silenciosa a su lado. Nunca decía mucho, pero nunca se alejaba. No peleó. No de nuevo. Pero se movía despacio, con cuidado. Entre los susurros. El trimestre terminó con la habitual serie de auditorías de protocolo, seminarios de ética y sesiones informativas formales sobre resolución de conflictos. Todo ampliado, reestructurado y enfatizado desde el incidente. Evan atendía a todos. En primera fila, concentrado, en silencio.
Los instructores nunca mencionaban su nombre en voz alta durante las clases, pero su presencia flotaba en el aire entre los ejemplos. Los límites entre especies deben respetarse. La mala interpretación de la postura o el silencio no justifica la provocación. Los mecanismos de defensa instintivos varían según la especie y pueden provocar escaladas involuntarias. En esos momentos, nunca se inmutó. Simplemente escuchaba. No le pidieron que hablara, pero una vez lo hizo voluntariamente durante un taller de diplomacia restaurativa. No durante el escenario grupal, ni durante el juego de roles, sino después, cuando todos recogían sus cosas, se quedó junto a la salida y le dijo en voz baja al instructor: «A veces el silencio no es paz, es una advertencia». El instructor parpadeó, asintió una vez y lo anotó en la pizarra al día siguiente. Cita anónima: «La quietud puede ser una advertencia». Esa versión de Evan, la que hablaba en voz baja después de clase, la que ya no evitaba el contacto visual, la que no fingía que el incidente no había ocurrido, no era la que la academia temía, pero era la que tenían que aprender a aceptar. A mitad de semestre, se le permitió acceso parcial a cursos de entrenamiento cinético de bajo impacto. Nada de golpes, nada de agarres, solo mecánica corporal y ejercicios de equilibrio en espacio neutral. Cass se entrenaba con él siempre, aún aterrada de que lo fuera a partir en dos. El Brintari bromeó una vez mientras ambos calibraban su movimiento de transferencia de masa en los anillos de agarre bajos. «Me aterra la idea», dijo Evan, sin sonreír. «No lo harás. No es suficiente. Entonces no dejes de entrenar». Cass lo decía en serio. No solo para el combate, ni siquiera para el equilibrio, sino para el control. Evan sabía ahora que el control no era algo que se poseía. Era algo que se mantenía una y otra vez, respiración a respiración. Una mañana, el doctor Beltrín lo llamó de vuelta a la enfermería. No era para un chequeo, ni para un informe, solo un mensaje. «Doctora, ha presentado una declaración», dijo el médico, deslizando una tableta de seguridad sobre el escritorio. Evan la miró fijamente. Sus manos no se movieron. La dictó hace 2 días. Pidió que la leyeras en privado. No es larga. La tableta permaneció sobre el escritorio. Pasaron 10 minutos antes de que Evan la tocara. Otros 5 antes de que la abriera. A Evan Riley, no recuerdo casi nada de ese día. Solo que te empujé y que no te defendiste hasta que lo hiciste. He visto la grabación. Ya no te culpo. Lo que hice no fue inofensivo. Ni culturalmente, ni personalmente. Pensé que eras débil. Y te traté como si la debilidad me diera permiso. Ahora tengo que aprender a vivir en una silla de ruedas. No se me da bien, pero sigo vivo. Eso es más de lo que algunos consiguen. Hiciste lo que tu cuerpo estaba entrenado para hacer. Y yo hice lo que el mío estaba enseñado a merecer. No me perdonaré fácilmente. No tienes que perdonarme tampoco. Solo no dejes de respirar. Los silenciosos llevan consigo cosas que los ruidosos ni siquiera notan. Doctora. Doctora. Evan reflexionó sobre el mensaje durante un largo rato. No lloró. No sonrió. Simplemente lo releyó. Luego, al final del trimestre, su libertad condicional fue revisada una vez más. No se le levantó, sino que se modificó. Se le permitió el acceso completo a las aulas sin supervisión. El entrenamiento seguía siendo limitado. Nada de ejercicios de contacto, nada de combate competitivo, pero se aprobaron sesiones de rehabilitación bajo observación. Una tarde, entró en el domo de entrenamiento, inseguro, con las palmas sudorosas. La profesora lo recibió allí, no para pelear, solo para observar. «Parece que te estás preparando para la guerra», dijo ella con dulzura. «Me estoy preparando para no hacerlo», respondió Evan.
El suelo bajo sus pies brillaba con baldosas termosensibles. Se detuvo en el centro, respiró hondo y luego se movió despacio, con deliberación, sin golpes, sin patrones, solo desplazando su peso, encontrando su eje. No fue llamativo. No fue dramático. Pero los instructores de 2 departamentos observaban desde la plataforma de observación y comentaron después que se movía como si dominara un idioma que aún no conocían. Las últimas semanas transcurrieron en relativa paz. Evan permaneció en su asiento, ahora el cuarto desde el final en lugar del tercero. Un pequeño cambio que hizo al darse cuenta de que los demás habían adaptado sus rutinas a su alrededor. Fue un gesto propio, no una disculpa, ni una concesión, simplemente un acto de conciencia. Y algo más sucedió. El acoso no volvió. No solo por miedo, aunque algo de este persistía, sino porque la academia había cambiado. Los murmullos eran distintos ahora. Los humanos no ladran, muerden. Lo habían entrenado para no responder, y aún así, sin querer, lastimó a alguien. No buscan pelea, la terminan. Evan odiaba esas versiones porque conocía la verdad. No era un asesino, pero era capaz de serlo. Todavía estaba aprendiendo a vivir con ello. Un día, en la clase de civismo, el instructor Vélez hizo una pregunta durante el análisis del comportamiento interespecífico. Evan levantó la mano. No mucho, solo lo suficiente. Respondió con calma. Fue un instante fugaz, pero la sala quedó en silencio. Después de clase, Belt se acercó y dijo, es difícil enseñar el concepto de disuasión sin demostrarlo. Tú lo demostraste. Evan lo miró a los ojos. Eso no es lo que quería enseñar. El instructor ladeó la cabeza. Entonces, ¿qué hiciste? Evan hizo una pausa. Ese silencio no es rendición. Y la paz no siempre es silenciosa. El último día del trimestre, Cira lo encontró sentado en el jardín del biodomo, donde la humedad impregnaba el aire y las especies híbridas de helechos terrestres apenas comenzaban a desplegarse. ¿Te quedas otro trimestre?, preguntó. Sí, dijo Evan. El mismo programa, la misma residencia, probablemente. Se sentó a su lado. Ya no te da miedo que te vean. Él sonrió levemente. No tiene sentido fingir que soy invisible. Sara se giró un poco. Todavía los oigo hablar de ti. Algunos dicen que eres un peligro. Otros dicen que eres un fantasma con botas militares. ¿Qué dices? Yo digo, respondió ella. Eres alguien que soportó humillaciones, empujones y burlas, y aún así no quiso lastimar a nadie. Evan asintió lentamente. Pero sí lo hice. Sí, dijo ella. Y lo reconociste. Eso es más humano que cualquier cosa que haya visto. Se quedaron en silencio un rato. No un silencio que espera a estallar. No un silencio que oculta violencia. Solo silencio. Sincero y completo. Más tarde esa noche, Evan fue solo al domo de entrenamiento. Colocó 2 colchonetas, no para combate, solo para ejercicios. Se estiró, se movió, fluyó. En un momento dado, se detuvo, mantuvo una postura, equilibrado sobre las puntas de los pies. Tocó la cicatriz de su espinilla, se contuvo, luego inhaló por la nariz y exhaló por la boca. Permaneció así durante un largo rato. Aún sin miedo, porque ahora sabía lo que la quietud podía ocultar y lo que podía significar.